Muy bien, buen día, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablaros respecto al segundo avance de nuestro proyecto del curso de diseño e implementación de arquitectura empresarial. Nuestro tema nos tocó de la clínica privada digitalizada. Primero vamos a mostrar un avance general del anterior, una introducción. Vamos a estar viendo la Clínica Santa María del Sur como ejemplo, como caso, que enfrenta varios problemas en la gestión de citas, registros y diagnósticos debido a procesos manuales. Este proyecto propone un sistema de gestión hospitalario que optimice procesos internos, reduzca tiempo de espera y brinda una atención más eficiente y de calidad. Vamos a empezar con la aplicación de TOGAF ADME con la fase A hasta la F. Vamos a iniciar con la fase A, que es la visión de arquitectura, que esta es un poco más definir el alcance, los stakeholders, los objetivos del negocio y la visión. Los stakeholders serían la administración, la gerencia, el TI, los pacientes y los médicos de la misma del mismo hospital. La visión sería que la clínica implementará un sistema digital integrado que permitirá gestionar pues citas, historias clínicas y resultados médicos de forma segura y ágil y se reducirá los tiempos de atención en un 40% y mejorará la satisfacción del cliente en un 30%. Algunos drivers serían como las colas y quejas, los procesos manuales y las citas lentas. Algunos casos de uso sería la agendación, la consulta de resultados médicos, accesos a historiales clínicos digitales, y algunos KPIs iniciales serían como los tiempos promedios de atención y la satisfacción del cliente. Luego vamos a pasar con la arquitectura del negocio, que es parte de la fase B, que aquí vamos a ver los gaps, los requisitos y un poco de la CIS y el to-be. Para mencionar el ASIS, un ejemplo sería como las citas manuales que se tienen actualmente, con varios retrasos y un 13% de errores en estas citas o registros. Nosotros proponemos un sistema integrado que sería el TUBIP con unas verificaciones automáticas y con un seguimiento de datos para que todo se realice en menos de 10 minutos. Siguiendo, vamos a estar viendo los requisitos, algunos con la clasificación Moscú, que Most, Should, Could. Y aquí vamos a estar viendo algunos requisitos funcionales que también hemos presentado en el avance anterior. Vamos a ver la fase C, que es la arquitectura de datos y aplicaciones. La primera es la arquitectura de datos, que es un poco para ver cómo va a ser nuestras tablas, cómo se van a estar relacionadas. Aquí un poco de los pacientes, cómo se van a estar registrando las historias de usuario relacionados a cada paciente o a cada diagnóstico, las citas médicas, médicos y demás. Luego vamos a ver la arquitectura de aplicaciones, que aquí es un poco ver las modularidades o aplicaciones que se va a tener de cada una. Podemos tener la modularidad, la escalabilidad, interoperabilidad y reutilización, teniendo en consideración de que se nos pide APIs REST y servicios OPS donde se sea requerido o de que cada módulo hospitalario, por ejemplo, debe ser independiente. Luego vamos a seguir con el siguiente, que es la fase D, que es la arquitectura tecnológica, que aquí se centra más en definir la infraestructura física, virtual, redes, seguridad y demás de nuestro sistema. Nosotros vamos a estar entregando para soportar la solución en Java con servicios SOAP y portales garantizando disponibilidad y demás, usando Java, MySQL y con un poco de compatibilidad para resultados en PDF o imágenes. Siguiente. Luego también vamos a tener algunos datos como la seguridad, que sea cifrado con AS2256, autenticación y autorización, y también el acceso a los secret key o llaves que son secretas, ¿no? Y la continuidad sería un poco más como los backups y las pruebas de restore. Y por último, las monitorizaciones serían como los tiempos de despliegue, las alertas y OKPIs. Y ahora vamos a seguir con la fase E y F, que son las oportunidades, soluciones y planes de migración. En la fase E vamos a estar viendo un poco los gaps principales e implicaciones, de una forma resumida, un poco las brechas que se detectan en el modelo ASIS y con un poco de las propuestas, soluciones que nosotros vamos a estar teniendo referente a las implementaciones tecnológicas, teniendo una prioridad de altas, medias o incluso bajas, dependiendo de nosotros los que consideremos. Luego, para terminar, voy a mencionar respecto al plan de migración, la parte F, digo, la fase F, que es, aquí lo dividimos en cuatro paquetes, que sería el paquete uno, una forma de portal de agendamiento de citas, que debería durar aproximadamente 4 meses, y el paquete 2 una para crear historias clínicas digitales, 6 meses. El paquete 3 unos resultados en línea con los servicios SOAP, que aproximadamente duran 3 meses.
Y el paquete 4 con un poco más de infraestructura y seguridad con 2 meses. Y de ahí vamos a estar viendo roadmaps y demás. Bueno, pasando a la gobernanza de arquitectura, la gobernabilidad asegurará que nuestro sistema Medicare evolucione de manera controlada, estandarizada y alineada con las necesidades de la clínica. En el modelo técnico de referencia, que es el TRM, tenemos los estándares bajo donde se desarrollará nuestro sistema. En la plataforma de aplicación tenemos que se utilizará el lenguaje de programación Java con interfaces gráficas hechas en Java Swing. En la plataforma de base de datos se usará MySQL con conectores Java Driver, no, Java Database Connection, MySQL Connector. La infraestructura de este sistema se usará en el sistema operativo del servidor Windows Server. Sería el sistema operativo Windows 10 con el servidor MySQL Server. Y en seguridad la... Sí, siguiente. En seguridad tenemos que se utilizará estándares donde la autenticación del usuario será con usuario y contraseña que estén almacenados dentro de la base de datos, con un control de accesos según los roles del usuario, que vendría a ser recepcionista, el médico o el administrador, y un cifrado de contraseñas utilizando Bcrypt. Siguiente. En la propuesta de modelo de gobernabilidad tenemos la estructura organizacional y los roles. Roles como el comité de arquitectura, que serán los encargados de decidir acerca de cambios tecnológicos. Ellos son los que se encargan de aprobar estos cambios tecnológicos del sistema. El arquitecto empresarial, que es el que define la arquitectura del sistema y administra el TRM, o sea, el marco técnico que vimos antes. En el área de desarrollo son los encargados de implementar las funcionalidades bajo los estándares del TRM. Y en el administrador del sistema clínico es el encargado de gestionar los usuarios, roles y permisos en el sistema Medicare. Siguiente. Ahora hablamos de políticas. Las políticas que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de este sistema son de desarrollo tecnológico. Es decir, se debe todo realizar en Java o la interfaz gráfica debe ser en Swing. Los cambios que se den a cada funcionalidad debe ser aprobado por el comité de arquitectura que vimos antes, en los roles. En la gestión de datos, en este caso datos clínicos, tenemos que MySQL debe ser el único motor de base de datos que esté autorizado para el desarrollo de ese sistema, o que los historiales clínicos deben mantenerse íntegros y auditables. En las políticas de seguridad, las contraseñas deben almacenarse mediante hash, o los accesos a historiales médicos se deben quedar registrados en logs. Además que el sistema debe operar con roles como el de recepción, médico o administrador. En la política de cambios, los cambios a la base de datos requieren una evaluación técnica, una documentación y la aprobación del comité de arquitectura. El código fuente también debe ser versionado con Git para que se trabaje con ramas. En las políticas de disponibilidad y backup, estos son que la base de datos debe contar con copias de seguridad en caso ocurra un problema. Ahora hablaremos de los procesos de gobernabilidad. En el primer proceso es la revisión de proyectos o cambios. Es decir, acá en primer lugar se hace una solicitud de cambio. El área de desarrollo emite esa solicitud al comité y estos deben analizar el impacto técnico y también debe revisarlo con el TRM. En base al informe que se dé del arquitecto empresarial de esta solicitud, se debe dar una decisión por parte del comité y se debe registrar este cambio en el repositorio de arquitectura. En el segundo proceso es la gestión del TRM, que se revise que el TRM se esté cumpliendo y la inclusión de nuevas tecnologías si es necesario. Y en el tercer proceso es el control de calidad arquitectónica. Se debe cumplir que los estándares se cumplan en los registros médicos, en la programación de citas y el manejo de datos del personal. Ahora hablamos de indicadores de cumplimiento para esta gobernabilidad. Que se cumple el TRM.
La meta de esto es que se cumpla un mayor del 90% del TRM, también del estándar del base de datos. Debe cumplirse al 100% porque la base de datos es una parte muy importante del sistema. El tiempo de aprobación de cambios, o sea, cuánto se demora el comité en aprobar un cambio, debe ser de 1 o 3 días. Y el número de excepciones tecnológicas solicitadas debe ser no mayor a 10 excepciones. En caso ocurra esto, el TRM no estará bien diseñado o no se está cumpliendo. Muy bien, ahora nos corresponde hablar respecto a lo que vendría a ser el roadmap de nuestro trabajo, que en este caso vendría a ser de migración de nuestro proyecto. Para eso hemos empleado un diagrama de Gantt, en donde vamos a dividir este proceso en 8 fases, cada una dividida desde la semana 1 hasta la semana 17, como se puede ver en la imagen. Por ejemplo, la fase 1 de nuestro trabajo va a constar aproximadamente de 2 semanas, de igual forma la fase 2, fase 3 y así consecutivamente. Esta es una medida óptima propia que nos permite garantizar que los procesos, que los pasos que realice todo el equipo sean de la forma más ordenada posible para un producto más, para un producto de mayor calidad para el cliente, ¿no? Para los stakeholders. Bien, vamos a hablar sobre las 8 fases que comprenden estos pasos. Primeramente, la fase 1 vendría a ser la preparación y el alineamiento del proyecto. En este paso se define el alcance de manera detallada en conjunto con los stakeholders. Pueden ser, por ejemplo, el equipo de TI, los administradores de la clínica o los médicos. De ahí pasamos a la fase 2 que vendría a ser ya la migración de datos iniciales, la fase inicial, en donde se digitaliza el registro de nuestros pacientes y se crean las primeras tablas, ¿no? Por ejemplo, las tablas de paciente, médico, cita y usuario. De ahí pasamos a la fase 3, el cual tiene como título Implementación del módulo de autenticación y usuarios. Acá se habilita acceso al personal autorizado. Se va a gestionar por roles en el sistema, que van a ser los roles de recepción, administración o médico respectivamente. También aquí vamos a emplear ya lo que corresponde a los requerimientos no funcionales, correspondientes a pruebas de seguridad, testeo, etcétera. De ahí pasamos a la fase 4, el cual es implementación del módulo de pacientes. Acá vamos a ver lo que es el registro de nuevos pacientes y la búsqueda de sus criterios, ¿no? Para que sea más fácil hacer el filtro. Vamos a usar DNI como filtro, ¿no? DNI, el nombre del paciente, etcétera. Aquí también vamos a emplear lo que es el diseño de un diseño de interfaz para poder registrar y consultar estos datos y también nuevas validaciones de requerimientos no funcionales, como por ejemplo que la búsqueda se realice en menos de 3 segundos. De ahí pasamos a las 4 siguientes fases. Fase 5, implementación de módulos de citas, el cual busca disponibilidad de médicos y una implementación de una agenda ya digital. Acá se va a programar, reprogramar y consultar las citas. Y se va a también realizar un requerimiento no funciona, realización de pruebas de carga, con un objetivo de menor a 2 segundos por el registro de cita respectivamente. Vamos a dar a la fase 6, implementación de módulo de diagnóstico HCE, en el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a registrar diagnósticos de parte del médico y se van a hacer consultas de historial clínico completo del paciente. Acá es obligatorio la auditoría de accesos a historiales. De ahí vamos a pasar a la fase 7, capacitación y validación final. Acá ya vamos a corresponder a lo que es el entrenamiento al personal que se va a encargar del sistema y, y la realización de un programa piloto del mismo. También realizaciones de ajustes previos para que el sistema ya pueda estar operativo, ¿no? Acá vamos a emplear capacitación, como ya se dijo antes, manuales para los empleados y mesa de soporte. También validación con médicos y recepcionistas para verificar que el programa esté funcionando correctamente y cumple con los estándares. Y finalmente la fase 8, puesta en producción y soporte post-go live. Acá vamos a activar ya de manera oficial el sistema junto a un monitoreo constante y continuo, ya sea, por ejemplo, monitoreo de logs, rendimiento o errores o bugs que puede presentar, ¿no? Al momento del lanzamiento y consecutivamente sus correcciones inmediatas, ¿no? Para que se pueda solucionar de la forma más rápida posible. Muy bien, eso sería todo de parte de nuestro grupo profesor. Muchas gracias.